Muy buenas tardes. Jueves 16 de febrero, 6 de la tarde. Damos inicio a nuestro encuentro virtual, como habíamos acordado. Quien le habla es el profesor Mikey Flores, coordinador del posgrado de especialidad en gerencia hospitalaria, sede Hospital Central de Maracay, avalado por la Universidad de Carabobo. Quedamos en que hoy vamos a entonces hacer nuestra segunda parte de la unidad curricular Organización y Red de Servicios Hospitalarios. Hoy vamos a hablar un poco de la clasificación de hospitales y vamos a hablar de los organigramas. Iniciamos entonces con la clasificación de hospitales. Seamos, en el año 2020 se publicó una gaceta, si mal no recuerdo es del 9 de enero del 2020, donde se publica ya los acuerdos de la nueva clasificación de los establecimientos de atención médica en Venezuela. Esa gaceta no solamente clasifica hospitales, sino que clasifica toda la red, que sería la red comunal en consultorios populares tipo 1, tipo 2 y tipo 3, clínicas populares tipo 1, tipo 2, clínicas populares especializadas. Esa red comunal también tiene consultorios odontológicos y ópticas, tiene centros de diagnóstico integral, CDI, o Sala de Rehabilitación Integral, SRI, y tienen lo que se llaman los centros de alta tecnología, que son los CAR. O sea, toda esa clasificación la puede leer en la Gaceta. Repito, la Gaceta, si mal no recuerdo, es la Gaceta del 9 de enero del año 2020, número 41.796. Pero lo que nos compete en esta oportunidad es la clasificación de los hospitales. Entonces, esta Gaceta clasifica hospitales generales y hospitales especializados. En la antigua Gaceta, que es la de 1983, si mal no recuerdo, por el presidente Luis Herrera Camping, clasificaba los hospitales en hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Veamos cuál es la diferencia. Ya a partir de hoy queda entonces para nuestro posgrado y para nuestros participantes y para el país abolida esa clasificación, y ahora debemos hablar de hospitales generales y hospitales especializados. Los hospitales generales son hospitales municipales o comunales, hospitales estadales, regionales y nacionales. Los hospitales especializados se clasifican en estadales, regionales y nacionales. Se dice que no debe haber un hospital especializado municipal porque es mucho el gasto, es mucho el costo de una especialidad para que solamente pueda atender un municipio. Por eso el hospital más pequeño de los especializados equivale a una cobertura estadal. Comencemos con las definiciones. Entonces, un hospital general es aquel hospital que tiene por lo menos 3 o más especialidades. Las especialidades o los departamentos madres o las especialidades o departamentos madres de un hospital son 4. Es medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y pediatría y puericultura. Esas son las grandes especialidades. Luego podemos tener otras subespecialidades. Por ejemplo, en medicina interna se divide o están adscritas cardiología, neurología, nefrología, psiquiatría, entre otras. Las cirugías generales está entonces adscrito cirugía traumatológica y ortopédica, así se llama ahora. Antes se llamaba traumatología y ortopedia, hoy es cirugía traumatológica y ortopedia. Lo que es coloproctología, cirugía biliar, cirugía pediátrica, entre otros. Pediatría y puericultura también tiene otras especialidades: nefrología pediátrica, neurocirugía pediátrica, alergología pediátrica, entre otros. La ginecología obstetricia tiene perinatología, tiene ginecología, tiene fertilidad, entre otros. Y por último, medicina interna, cirugía, ginecología obstetricia y o sea que tenemos que un hospital general debe tener por lo menos 3
o más especialidades. Un hospital especializado tiene una o dos especialidades que son los que llamamos los materno-infantiles, oftalmológicos, cardiológicos, oncológicos, entre otros. Veamos entonces qué es un hospital general municipal. Un hospital general municipal atiende a un sector de la población que generalmente es un municipio o una parroquia. Cuenta con una capacidad de 20 a 60 camas de hospitalización. Generalmente en esta clasificación no es su fuerte clasificarlo por el número de camas como la antigua clasificación, sino más por la capacidad resolutiva que tiene que ver con la cobertura a quien atiende y las especialidades que posee. Están conectados a redes de atención comunal, o sea que todos los hospitales están conectados a un área de influencia que se denomina área de salud integral comunitaria, lo van a ver en la Gaceta, y lo conecta entonces en red. Un hospital que es centro de referencia de un área de salud integral comunitaria donde se manejan todos los centros de establecimientos de este territorio. Dice que cuentan al menos con 3 especialidades, ya sea medicina general integral, medicina interna, pediatría y puericultura, ginecología obstetricia, cirugía general, traumatología ortopedia o cirugía traumatológica y ortopédica. Realmente un hospital general tiene por lo menos 3 de estas especialidades. Cuenta con los servicios de consulta externa, unidades, consulta externa, hospitalización, quirófano, emergencia 24 horas. Recuerden que cuando definimos hospital el jueves pasado, decíamos que un hospital tenía camas de hospitalización, que estaba disponible 24 horas, que tenía registros médicos, que tenía servicios de nutrición y dietética y que era una cama donde tenía profesionales 24 horas, incluso especializados. Y también que contaba con servicios de apoyo como rayos X, laboratorio, etc. Eso es un hospital. Además cuenta con los servicios de apoyo, como dijimos, bioanálisis, imagenología, radiodiagnóstico, ecografía, electrocardiografía, diálisis de emergencia, odontología, morgue, farmacia, nutrición y dietética, ingeniería clínica. Y en la parte de docencia cuenta con programas académicos, pasantías de pregrado, o sea que un hospital municipal, general municipal, tiene estudiantes de pregrado, tiene internado rotatorio y tiene cursos de formación continua. En resumidas cuentas, un hospital general municipal atiende un municipio, tiene de 20 a 60 camas y tiene no más mínimo 3 especialidades y cuenta con servicios de apoyo disponibles 24 horas. ¿Qué es un hospital general estadal? Ya es un hospital un poco más grande, atiende a un estado, ya no solamente es un municipio, sino que es un centro de referencia de un estado. Tiene de 61 a 150 camas, tiene un área de salud integral como área de influencia y aquí tiene de 1 a 4 subespecialidades, o sea que no solamente cuenta con las especialidades básicas, medicina interna, obstetricia y ginecología, pediatría y puericultura, cirugía general, sino que además tiene 1 a 4 subespecialidades adicionales. O sea que tiene todos los servicios de un hospital general municipal, pero también tiene entonces el departamento de enfermería, trabajo social, área quirúrgica, bioanálisis, banco de sangre, anatomía patológica, diálisis, entre otros. En cuanto a los programas académicos, no solamente tiene estudiantes de pregrado, sino que tiene residencias asistenciales no programadas por especialidad. O sea, que tienes médicos que ya hicieron su rural o su artículo 8, ya hicieron su internado y ahora están en un servicio haciendo una residencia, pero esta residencia no es conducente a posgrado, sino que son residencias asistenciales. En resumidas cuentas, entonces, el Hospital General Estadal atiende a un estado, tiene de 61 a 150 camas y tiene de 1 a 4 subespecialidades, aparte de las 4 ya madres. Seguimos. ¿Qué es un hospital regional? Entonces, un hospital regional atiende a 1 o más estados, ya es una región. Tiene camas de hospitalización, no define el número según la Gaceta, dependen de un área de salud integral comunitaria, pero ya tienes entonces algunas especialidades, perdón, o algunas unidades especiales, que como son más de 8 especialidades o subespecialidades. Esto es lo que diferencia del estadal, perdón que me salté. Estamos hablando del hospital regional. Este hospital entonces tiene una de las siguientes unidades, que son cuidados coronarios, diálisis, traumatología, oncología, o tiene cuidados neonatales.
Cuenta con especialidades, aparte de las 4 madres, tiene de 4 a 8 especialidades o subespecialidades. El anterior, el Hospital General Estadal, tenía entonces las 4 especialidades madres más de 1 a 4 especialidades. El Estadal atiende a varios estados, a una región, tiene algunas unidades especiales como cuidados coronarios, traumatología, cuidados neonatales, y tiene de 4 a 8 subespecialidades. Aquí sí tiene programas académicos conducente a especialistas, o sea que ya tienes no solamente pregrados, internos, residentes asistenciales, sino que tienes residentes de posgrado. Y por último, el Hospital General Nacional es un hospital que es de centro de referencia de todo el territorio nacional, tiene una capacidad superior de camas al regional, son hospitales grandes, tiene su área de influencia y este lo caracteriza porque tiene más de 8 especialidades o subespecialidades. Y tienes unas unidades especiales como terapia endovascular, unidades de terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica, hemodiálisis, toxicología, psiquiatría, medicina transfuncional, hematología, cirugía robótica, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, diálisis de emergencia, etc. O sea que es un hospital que tiene más complejos. Y aquí se cuenta con programas académicos, incluso programas de posgrados que llamamos posgrados especializados. Muy bien, seguimos. Vamos ahora a lo que significa el hospital especializado. El hospital especializado es un hospital que cuenta con 1 o 2 especialidades, como lo vimos al principio, serían los hospitales pediátricos, los materno-infantiles, los oftalmológicos, los psiquiátricos, los oncológicos, dermatológicos, traumatológicos o hospitales para quemados, etc. El hospital entonces más pequeño o el hospital más pequeño de los especializados se denomina hospital especializado estadal, atiende un estado, depende de un ASIC, tiene consulta externa, la emergencia es opcional, recuerden que los hospitales especializados no necesariamente tienen emergencia porque es un hospital que atiende pacientes referidos, o sea, no es posible que usted vaya por la calle, le duele el pecho y usted va al cardiológico, no, usted debe ir a un centro en el cual una vez que lo atiendan, le hagan los cuidados y el diagnóstico, usted lo refieren al cardiólogo. O sea, no necesariamente los hospitales especializados deberían ser hospitales con emergencias. Es una discusión que se dio, formé parte de esa discusión cuando estábamos en el ministerio redactando o elaborando esta norma de clasificación de hospitales en Venezuela. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo y se hacía esa discusión, entonces se decidió que quedara como opcional. Cuenta con los siguientes servicios de apoyo: bioanálisis, imagenología, radiodiagnóstico, farmacia, nutrición y dietética, etc. Y tiene programas académicos centrados en la especialidad, o sea, tiene programas que tienen que ver con la especialidad. Cuenta con subespecialidades, por supuesto, dentro de la especialidad. El hospital especializado regional atiende una región, o sea que atiende más de un estado, depende de una SIC y tiene de 1 a 4 servicios adicionales al principal. Por ejemplo, si un cardiológico, entonces tiene hemodinamia, tiene cuidados coronarios, tiene emergencia, cuidados intermedios, tiene quirófanos, etc. O sea, cuando tiene varias, 1 a 4 unidades, se denomina que es un hospital especializado regional y cuenta con programas académicos centrados en la especialidad posgrado. Y el hospital especializado más grande, llamado Hospital Especializado Nacional, es un centro de referencia de todo el territorio nacional, tiene más de 4 unidades o servicios centrados en la especialidad, es un centro de referencia nacional y tiene programas ya de subespecialidad, o sea que ya tiene programas académicos o fellowship que son subespecializados. Esa es la forma de clasificar los hospitales actualmente en Venezuela, o sea que diferenciamos ahora hospitales generales con más de 3 especialidades y hospitales especializados con 1 o 2 especialidades. Los hospitales generales, en resumen, son hospitales generales municipales, estadales, regionales y nacionales, y los especializados son hospitales especializados estadales, regionales y nacionales. ¿Dónde están los hospitales en nuestro estado? Bueno, en el estado de Aragua tenemos el Hospital José María Benítez de la Victoria, Hospital Central de Maracay,
Hospital José María Vargas de Cagua, Hospital José Rangel de Villa de Cura, Hospital Nuestra Señora de la Caridad en San Sebastián, Hospital del Sur de Aragua en Camatagua, Hospital del Sur de Maracayo, Hospital Cipriano Castro. Ahí tienen las imágenes de algunos hospitales del estado de Aragua, el CEPAR, que se inauguró como centro de especialidades de patología respiratoria, como un hospital especializado para COVID. Se atendía únicamente de patología respiratoria. El Centro Docente Cardiológico Cedocabar, que es hospital especializado regional, porque atiende a varios estados. La materno-infantil, que es la mía, que es la maternidad infantil de Aragua, también es especializado, tiene una sola especialidad, está en remodelación. El Hospital Pediátrico Los Amanes, que tiene que ver con el área de pediatría y puericultura. El Hospital General Municipal Cipriano Castro atiende el área de San Vicente o el sur de Maracay. El Hospital Militar Coronel Bano Paredes Viva es un hospital general regional, atiende a varios estados del país. El Hospital del Seguro Social José Carabaño Tosta es un hospital general regional. El Hospital del Instituto Nacional de Seguro Social de La Ovallera es un hospital general regional. O sea que ahí ustedes van clasificando los hospitales. Correcto. ¿Cuál era la antigua clasificación? Para que vean la diferencia. La antigua clasificación, los hospitales tipo 1 que tenían de 20 a 60 camas, el hospital municipal tiene igual de 20 a 60 camas, atendía a un municipio, este también. O sea, que quiere decir que los hospitales tipo 1 pasaron a ser hospitales generales municipales. Decía que tenía hasta 20.000 habitantes, centro de referencia ambulatoria, tenía las 4 departamentos básicos, farmacia y diagnóstico, y era dirigido por un médico con experiencia en salud. O sea que los hospitales tipo 1 con esta característica pasaron a ser hospitales generales municipales. Luego tenemos el hospital tipo 2, que debía de 60 a 150 camas, entonces pasó a ser hospital estadal. Los tipos 2 pasaron a generales estadales que tienen la misma característica o el mismo número de camas, ubicados en poblaciones de más de 20.000 habitantes, con una estructura de influencia de más de 100.000 habitantes, los 4 servicios básicos, tenían entonces laboratorio, radiodiagnóstico y dirigido por un especialista en salud pública. ¿Qué caracterizaba entonces más a estos hospitales? Era el número de camas. Un hospital tipo 1 de 20 a 60 camas, un hospital tipo 2 de 60 a 150 camas. Un hospital tipo 3, en la antigua clasificación, tiene de 150 a 300 camas, ubicado en más de 60.000 habitantes, los 4 departamentos básicos, tenía sus especialidades y era dirigido por un magíster en salud pública o con experiencia en epidemiología. Y por último, el hospital tipo 4 era un hospital que tenía más de 300 camas. O sea, ¿qué caracterizaba la antigua clasificación? El número de camas. ¿Qué caracteriza la nueva clasificación de hospitales? Que es el territorio al cual se encuentran o hace cobertura y la complejidad o las especialidades que tiene. Este hospital tipo 4 es hospital docente, más de 6.000 habitantes, una área de influencia de 1 millón, tiene muchas subespecialidades y contaba incluso con larga estancia, cosa que ya no se hace. Entonces, ya a partir de hoy, estudiantes del posgrado de gerencia hospitalaria deben saber clasificar los hospitales en Venezuela. Cada vez que visiten un hospital, vean cuáles son sus características e intenten clasificarlos de una vez. Esta nueva clasificación está en el proceso de evaluación de todos los hospitales a través del Viceministerio de Hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tiene una dirección de normativa de acreditación que está creando todas las normas para llegar a los hospitales, clasificarlos y certificarlos dependiendo de esta nueva clasificación. Veamos ahora el siguiente paso, que es un organigrama. ¿Qué es un organigrama? ¿Qué significa? ¿Dónde está y para qué sirve? Un organigrama es nada más que una fotografía que se toma en un momento dado a una estructura organizativa de un hospital o de una organización para saber quién manda a quién. Entonces, un organigrama lo único que te da es la idea de cuál es el nivel jerárquico que tiene el hospital y de quién depende de quién. Podemos hablar de dirección, subdirección, departamento, servicios, secciones. Ya definimos el jueves pasado o en la clase pasada que era un departamento, que era un servicio y que era una sección.
Veamos qué nos dice Mafalda. Mafalda, cuando le preguntamos qué es un organigrama, ella se pregunta cuál es mi puesto, a quién yo le rindo cuentas, quién me rinde cuenta a mí, quién más vive en la organización y quiénes son mis esclavos. O sea que el organigrama tiene que ver con un trabajo que es que logres eficientemente las metas sabiendo el nivel jerárquico que hay en la estructura o en el hospital. Describen el trabajo, división del trabajo, agregar del trabajo, cómo se coordina el trabajo, cómo se monitorea el trabajo, pero es la representación gráfica simple mediante símbolos convencionales que describen las relaciones o enlaces entre las unidades de la organización. Los organigramas también son llamados diagramas de estructura. Algunos estudiantes me preguntan, profesor, ¿es lo mismo decir estructura organizativa que estructura funcional? No, no es lo mismo. La estructura organizativa te mide las cadenas de mando, quién depende de quién, y la estructura funcional es cómo funciona realmente, cuál es el flujo de tanto de información como de mando que se da en un centro. Generalmente las estructuras organizacionales son diferentes a las estructuras funcionales. Pero en el caso de este organigrama o la estructura organizacional es la forma de la estructura de la autoridad. Es la división especializada del trabajo por niveles jerárquicos. Es un instrumento idóneo para plasmar la disposición interna de quién manda a quién. Es la muestra de relaciones entre los órganos que la componen. Muchos procesos administrativos se caen legalmente porque empiezan a levantar actas, empiezan a levantar expediente administrativo y resulta que cuando lo llevas a la Inspectoría del Trabajo o vas a un tribunal y le preguntan quién levantó el procedimiento administrativo, no fue su jefe inmediato. Tú no puedes levantar un acta o amonestar a un trabajador si tú no eres su jefe inmediato. ¿Y quién te dice quién es el jefe inmediato? La estructura organizativa o el organigrama. Por eso muchos procesos se caen. ¿Quién lo tiene y para qué sirve? Yo tenía un profesor que decía, ¿quién lo tiene? A veces ni lo consigues en los hospitales. Algunos piensan que lo debe tener recursos humanos porque es el que mide el nivel jerárquico, quién manda a quién y maneja el flujo de información. Otros dicen que lo debe tener la dirección, otros dicen que lo debe tener administración. Lo cierto es que es un documento que debe ser público, debe estar en los pasillos, debe estar en la web, debe conocerlo todo el mundo. ¿Para qué sirve? Ya lo dijimos, es para saber cómo se organiza el trabajo, cómo se divide el trabajo y cuál es la cadena de mando o la jerarquización. Veamos algunos señas internacionales o comunes que tienen los organigramas. Estas son líneas rectas, continuas, que significa cadena de mando. Significa que esta persona únicamente la puede mandar esta, según este organigrama. Estos no son pares, no se mandan, sino que son pares, reciben órdenes del inmediato superior. Debajo de ellos, entonces, tiene una cadena continua en el cual cae en la mitad del rectángulo o del cuadrado, significa que hay jerarquismo aquí. Vean que aquí sucede lo mismo, esto significa que pareciera que son dos líneas, esta es una línea administrativa o esta es una línea asistencial, pero ambas tienen un mismo jefe. Aquí tienen entonces estas líneas que son líneas que no caen de forma vertical, sino que caen de forma horizontal. Significa que son órganos de staff. ¿Qué significa staff? Que son asesores. O sea, que no mandan a nadie más, sino que asesoran al jefe. Cuando la línea no es continua, está punteada, significa que esa estructura o ese personal no tiene oficina, o sea, no está físicamente en la organización, sino que llega, se reúne, asesora al jefe y se va, como los comités, etc. Cuando está punteada, tiene oficina, tiene estructura, tiene personal, y cuando no está punteada, son comité asesor que llegan en un momento dado, se reúnen, dan su asesoría y se van. Esto es bien importante que manejemos entonces las líneas de mando, cuando son continuas, cuando son discontinuas. Líneas de staff, etc. Es importante que un organigrama entonces tiene título, tiene cuerpo, que te dice la cadena de mando, y tiene fecha. La fecha te dice cuándo se elaboró el organigrama y quién lo aprobó.
Generalmente los organigramas cuando se publican tienen un título: estructura organizacional del Hospital Central de Maracay, Aragua, Venezuela. O sea que el título tiene que decir el qué, el dónde, y al final generalmente se coloca la fecha: elaborado por o aprobado por la Junta Directiva del 23 de enero del año 1943, por decirle algo. Eso le da la autenticidad a un organigrama. Generalmente los organigramas deben ser notariados, debe haber una estructura o un reglamento de hospital. Todos los hospitales deberían tener su propio reglamento o norma que vayan en sintonía con el reglamento nacional y tengan sus adecuaciones, y allí ese reglamento sea notariado porque sirve entonces para ser base para algunos procesos legales. La estructura formal del organigrama, entonces ya lo vimos, algunas veces son verticales, ya vimos la diferencia entre un organigrama funcional y hay organigramas que son matriciales, que son por productos. Entonces imagínense ustedes, un organigrama por producto es que yo tengo aquí una cadena de mando, pero dependo de otras estructuras para poder sacar una cadena. Por ejemplo, imagínense que este organigrama sea de una marca de vehículos, que sea de Ferrari, por decirle algo. Entonces en Ferrari yo tengo el departamento de ensamblaje, el departamento de repuesto, el departamento de ventas, etc. Y aquí tengo las líneas, que entonces sería el Ferrari Testarossa, el Ferrari SR23, el Ferrari SR22. Entonces, este Ferrari, para que pueda producir, debe tener ensamblaje, debe tener repuestos, debe tener ventas, debe tener toda una línea que cuando se cruzan, entonces sale el producto. Eso es organigramas que se basan no en función de cadena de mando, sino en función del producto final, de la cantidad de finales, y hay responsables por cada uno de ellos. Lo veamos en el caso de un hospital. Si en un hospital yo tengo entonces la gerencia general y tengo las cuatro básicas: medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Estos departamentos, entonces yo les coloco un gerente que tiene que ver con altas hospitalarias, con consultas externas, con emergencias, con pruebas diagnósticas y mantenimiento. Entonces se imagina que yo tenga entonces un jefe del departamento de medicina interna, pero a la vez yo tenga un gerente de altas hospitalarias. Este gerente de altas hospitalarias me garantiza de que los pacientes ingresados tengan un excelente procedimiento en todos los departamentos. Esto es lo que se llama el organigrama matricial. Sería bien interesante practicarlo en nuestros hospitales, porque solamente tenemos un jefe de departamento de medicina que se encarga de todo lo que ocurre en medicina, sin importar lo que ocurra en otros servicios. No hay una visión global. Si yo pudiera tener un jefe de emergencias, es el jefe que me maneja todas las emergencias, que es la emergencia obstétrica, la emergencia pediátrica, la emergencia traumatológica, la emergencia quirúrgica, la emergencia de adultos. Y pueda tener una división global de el hospital. Veamos algunos ejemplos de algunos organigramas. Fíjense, este tiene una junta directiva, tiene una presidencia y luego tiene una gerencia general. Esto es muy curioso porque tengo una junta directiva que manda sobre una presidenta, pero el presidente no manda sobre nadie más sino el gerente general. O sea que hay una sola línea de mando aquí. O sea, ¿para qué tengo un presidente si tengo un gerente general? ¿O para qué tengo un gerente general si tengo un presidente? Eso es una alcabala que hay allí que desde el punto de vista organizacional no se le ve sentido. Vamos a ver qué más tiene esta junta directiva para saber de quién es este organigrama, de qué organización. Tiene una gerencia de desarrollo, tiene una gerencia de administración y servicios compartidos. Aquí hablan de donaciones, aquí hablan de contabilidad, recursos humanos, compras y suministros, servicios externos. Aquí hablan de la Casa de Estudio de Historia de Venezuela, Lorenzo Mendoza Quintero. Aquí tenemos un jefe de proyecto. O sea que bienvenido al organigrama de Empresas Polar. Fíjense cómo Empresas Polar hace su estructura y vean que tiene un presidente. El presidente es Lorenzo Mendoza. Él manda a una sola persona. ¿Qué significa él? Que la junta directiva le presenta proyectos o presenta el plan de empresas Polar anual o multianual, y él es el gerente, el presidente, que es el que se encarga de todo el funcionamiento de toda la empresa, pero no tiene injerencia solamente sobre el gerente general. El gerente general es el que comienza con su estructura, cadena de mando, hacer que la estructura funcione. Es una empresa exitosa, privada, familiar, y ya saben por qué el presidente manda a una sola persona. En ese caso es Lorenzo Mendoza.
Aquí vemos el organigrama de una alcaldía del municipio de San Carlos. Este alcalde logró horizontalizar la estructura. Él es el único que manda entonces sobre la dirección de desarrollo local, de desarrollo urbano, de servicios públicos, de tránsito, de departamento social, de recursos humanos, finanzas. Él se sienta en una mesa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de 18 directores. O sea que este alcalde tiene dos adjuntos, un adjunto ejecutivo y un adjunto asistente, que no mandan en la estructura, pero que son asesores a él, son simplemente sus asistentes, tiene relaciones institucionales como staff, consultoría jurídica como staff. Pero él manda directamente como jefe, el alcalde, a 18 directores, de una forma de gerenciar. Es prohibido olvidar entonces, las organizaciones tienen que ser transparentes, un esclavo de 3 amos es un hombre libre. Esto es bien interesante porque cada personal debe saber quién es su jefe. Cuando usted le pregunta a alguien quién es su jefe y él dice que tiene más de 2 jefes, significa entonces que no tiene jefe. Cuando tú tienes más de 3 jefes que te mandan y no está claro en la estructura organizativa, tú puedes entonces ser libre. ¿Por qué? Porque si este no te da permiso, tú le pides permiso al otro y todo se siente con la potestad de mandar sobre. Eso es un error. Aquí vemos otro ejemplo de una estructura organizativa de salud. Tiene una junta administradora, tiene un presidente ejecutivo, pero entonces tiene dos grandes vicepresidencias, una vicepresidencia administrativa y una vicepresidencia de servicios de salud. Este vicepresidente de servicios de salud tiene un director adjunto a la vicepresidencia, un director de recursos. Fíjense que este organigrama todos son directores, o sea que aquí todos son caciques, aquí todos tienen un rango de superior. Fíjense que tienen aquí algunas líneas punteadas, el comité de directores, comité de licitaciones, comisión de contingentes. Recuerden que cuando la línea no es continua y está punteado, son comités o personas que llegan a la organización, asesoran y se van, no tienen un espacio físico. Bienvenido a la estructura organizativa de INSALUD Carabobo. Son en base entonces a presidentes, a vicepresidentes, a directores y directores adjuntos de vicepresidentes. Tardan más estas estructuras en ver la cadena superior de mando de quien ejecuta los programas de salud. La organización tiene que ser plana. Mientras más horizontal, el gerente tiene más poder de conocer cosas y de tomar decisiones. Cada transferencia duplica el ruido y deduce el mensaje a la mitad. Esas estructuras verticales complejas hoy en día se han sustituido por estructuras más horizontales. Nuestros hospitales deben ser más horizontales. Nuestros directores o gerentes de hospitales deben estar sentados en una mesa con muchos directores que puedan discutir en consenso la problemática de las necesidades sentidas del hospital y su solución. Aquí vemos otro tipo de organigrama. Aquí tenemos dos ciclos o dos círculos. Uno tiene que ver asistencial y otro tiene que ver con administrativo. Tiene dirección general administrativa y dirección general de salud. Vean que el presidente de esta estructura manda sobre dos grandes estructuras que son los servicios autónomos o centros hospitalarios y las direcciones municipales de salud. O sea, un presidente que manda directamente sobre la red, no tiene esos intermediarios burocráticos. Esta era la antigua estructura organizativa de Corpo Salvar Agua, cuando se creó inicialmente Corpo Salvar Agua. Acá ha sufrido muchos cambios. Prohibido olvidar, la autoridad tiene que ser conmensurable con la responsabilidad. Alguien tiene que tener la última palabra en caso de una crisis. Por eso es bien importante los organigramas, porque ellos te dicen quién tiene la última palabra, quién es el jefe y quién tiene que definir cosas y quién es el responsable de cosas. Veamos otros ejemplos de nuestra estructura que son muy complejas, que son las estructuras universitarias, que tienen un consejo superior universitario, tienen un rector, tienen un vicerrector académico, tienen un vicerrector general, tienen un vicerrector administrativo, tienen un vicerrector de sede, tienes direcciones de sede, tienes direcciones administrativas, direcciones financieras. Esto es algo bien complejo, ¿no? Recuerdo que los profesores para poder solicitar un permiso, para poder solicitar un ascenso, entonces comienzas de qué departamento depende, de a qué escuela depende, de cuál facultad depende. Entonces son consejos departamentales, consejos de escuela, consejos de facultad, consejos de... hasta que llegues al consejo universitario. Eso puede pasar tiempo. Todo ese rango de mando que ha triplicado los procesos se ha convertido en estructura muy grandes, muy complejas, muy verticales y muy burocráticas. Se piensa en un futuro de tratar de simplificar procesos administrativos, sobre todo en nuestras universidades.
Veamos el organigrama del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es un organigrama estructural. Esto es bien complejo. Está el despacho del ministro. Tiene 5 viceministros. Es el viceministro de Salud Integral, viceministro de Atención a la Reambulatoria, viceministro de Hospitales, viceministro de Salud Colectiva, viceministro de Recursos. O sea, que pareciera que le damos el nombre de viceministro según procesos y no producto final. Y debería haber viceministro que tiene que ver con el producto final. Viceministerio, por ejemplo, el viceministerio de Salud Integral es de forma como percibo la salud. El viceministerio de Bienestar Social. En el país se rieron mucho cuando salió un viceministerio que se llamaba Viceministerio de la Extrema Felicidad, mal no recuerdo, o Viceministerio de la Extrema Felicidad. Y todo el mundo se decía, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Sí, pero resulta que pensado desde el punto de vista del futuro, perdón, del producto final, el viceministerio o este viceministerio debe producir felicidad. El problema es definir felicidad, porque felicidad es muy subjetiva, para algunos es una cosa, para algunos es otro, y si no tienes procesos claros, si no tienes objetivos claros, si no tienes metas claras, si no lo puedes medir, entonces va a ser muy difícil tú saber qué es lo que realmente medir la felicidad. Pero bueno, estas son estructuras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 5 viceministerios, cada viceministerio tiene direcciones generales, cada dirección general tiene direcciones específicas. O sea, es toda una estructura muy compleja, es un edificio que tiene 9 pisos, tienes más de 500 trabajadores, en el cual se lleva todo un proceso burocrático para dirigir la salud del país. Las estructuras organizativas de los ministerios de esta complejidad, como educación y salud, debe estar un poco más horizontalizada, debe estar un poco más cercano a las regiones. Los ministerios que más trabajadores tienen son salud y educación en Venezuela. Estamos hablando más de 500.000 de trabajadores en cada uno de ellos, y eso hace que deberían los procesos estar más cercanos al problema, o sea que la solución debe estar más cercana al problema. Gilberto Rodríguez Ochoa, un ministro que salió de Aragua, que fue el ministro de Salud del 99, decía, el despacho del ministro es un monstruo burocrático de 1000 cabezas, muy centralista y sin poder real de rectoría. Es un órgano fragmentado y tubular desde el punto de vista pragmático. Todavía en la práctica, el nivel central se reserva competencias que en una gerencia moderna no le corresponden. Él habla de entonces de desconcentrar ese poder del despacho del ministro. Les invito entonces en el material que les envié por correo a ver la estructura organizativa del Ministerio de Salud, tanto de Panamá como de algunos ministerios de Latinoamérica. Comparen, vean cómo son los productos, los procesos y cómo son esas estructuras burocráticas. Bueno, para finalizar entonces esta segunda parte, que sería la segunda parte de este encuentro virtual, nosotros esperemos que este video lo vayamos a pasar por Zoom este jueves 16. De no ser así, de tener problemas, ya queda grabado para que ustedes lo vean en tiempo asincrónico y lo podamos discutir ya sea por WhatsApp, por Classroom, por Netflix. Pero ya este es el tema a discutir. Así ustedes, leyendo el material y escuchando este encuentro o esta conferencia, ya tienen criterios para ver la clasificación de hospitales, atreverse a clasificar hospitales y a través de opinar cuál es el organigrama ideal, qué es un organigrama, para qué sirve, dónde se encuentra, quién lo elabora. En tal sentido, cuando vean una estructura organizativa, vean que realmente lo que se parece es, no vaya a salir entonces de una cáscara de un huevo un bebé, y que ustedes crean que en una estructura organizativa un departamento haga una cosa y realmente hace otra. Bueno, hay mucho por aprender. No se confíen en estructuras organizativas que parecieran muy exitosas, muy bonitas, pero cuando la analizamos con indicadores, con estructuras, con cadenas, con organigramas, con cadenas de mando, vemos que están construidas de arena y posiblemente esas estructuras hermosas sean muy fáciles de derrumbar. Se les quiere un planeta, un abrazo, entonces se abre la discusión, ya sea de forma sincrónica o de forma asincrónica. Se les quiere un planeta.